¿Sabías que debajo de una colina en el centro de Ciudad de Panamá hay un búnker sellado, donde el futuro dictador más temido del Caribe se reunía en secreto con los generales del ejército más poderoso del mundo? Nadie habla de él. Nadie sabe exactamente qué hay adentro. Y está ahí desde 1999, cuando los últimos soldados americanos apagaron las luces, cerraron la puerta y no volvieron. Pero ese búnker no es el único secreto que Panamá guarda. Este país construyó el paso más importante del planeta. Conectó dos océanos, cambió el comercio mundial para siempre, y en el proceso dejó atrás pueblos enteros, bases militares abandonadas y una ciudad que un pirata quemó hace más de 350 años y que nunca fue reconstruida. En este video vamos a recorrer los 7 lugares más olvidados de Panamá y vamos a llegar hasta ese búnker. Número 7. Gamboa, zona del canal. Para llegar a Gamboa, hay que manejar por una carretera que se adentra cada vez más en la selva tropical, con el canal de Panamá a la izquierda y la vegetación cerrándose a los lados. Al final del camino, después de cruzar un puente sobre el río Chagres, aparece el pueblo. Y lo primero que uno piensa es, aquí vivió gente, mucha gente, hace no tanto tiempo. Gamboa nació en 1911 como campamento de trabajadores afrocaribeños que excavaban el canal. Era un lugar humilde, apenas una estación de policía, unas pocas casas y unos vagones de ferrocarril que servían de dormitorios. Cuando el canal terminó en 1914, la población cayó de más de 700 personas a 173 de un año para otro. Casi todos se fueron. En 1936 llegó la división de dragado del canal y Gamboa revivió. Se construyeron avenidas bordeadas de palmas reales, casas de madera para los empleados, canchas de béisbol, iglesias, una escuela. Por décadas, el pueblo fue una reproducción casi perfecta de un suburbio americano de los años 50, enclavado en medio de la selva panameña. Pero aquí es donde la historia se complica. A medida que las operaciones del canal se modernizaron y se centralizaron en Ciudad de Panamá, Gamboa fue perdiendo razón de existir. Los empleados se fueron. Las familias se fueron. Las casas quedaron vacías. Un periodista que lo visitó en 2024 escribió que era casi imposible creer que todavía hubiera gente viviendo ahí, que había más espacio que personas para llenarlo, que las avenidas perfectas y los jardines abandonados le daban la sensación de estar en un lugar que el tiempo había decidido ignorar. Las palmas reales siguen ahí. La cancha de béisbol está desierta, y las casas de madera que los ingenieros americanos construyeron para vivir una vida normal en medio de la selva se pudren en silencio a 40 minutos de la ciudad más moderna de Centroamérica. Número 6. Paraíso, zona del canal. Los llamaron Paraíso, y durante décadas, para algunos, lo fue. Paraíso tiene una historia que empieza mucho antes de que los estadounidenses llegaran al istmo. Ya en la época de la construcción francesa del canal, a finales del siglo XIX, existía ahí un campamento de trabajadores. Cuando los estadounidenses tomaron el proyecto en 1904, encontraron los talleres franceses todavía utilizables y los adaptaron para reparar las locomotoras y excavadoras que movían la tierra del Corte Culebra. Con el tiempo, Paraíso se convirtió en una de las comunidades residenciales más importantes de la zona del canal, y también en una de las más reveladoras. Durante décadas, Paraíso fue un pueblo segregado. Había una sección para los empleados americanos blancos, con mejores casas y mejores servicios, y había otra sección para los trabajadores no blancos, los llamados Silver Roll, que recibían sus salarios en plata mientras los americanos recibían los suyos en oro. Los propios vecinos pusieron nombres a sus barrios que cuentan la historia sin necesidad de explicaciones: Lakeview, Jamaica Town, Beverly Hills. Y uno que lo dice todo, Ghost Town. Transferido a Panamá a mediados de los años 80 conforme al Tratado Torrijos-Carta, Paraíso fue perdiendo su razón de existir. Las familias se fueron. Los edificios quedaron sin mantenimiento. El ferrocarril que servía al pueblo entró en deterioro total después de ser transferido al Estado panameño. Hoy quedan edificaciones en distintos estados de abandono. Un cementerio francés del siglo XIX donde yacen los trabajadores que murieron durante la era de construcción gala. Y los fantasmas de una historia racial que nadie terminó de contar, enterrada debajo del nombre más irónico que pudo habérsele dado a este lugar. Número 5. Culebra Corte Gallar, zona del canal. Culebra era un pueblo, tenía casas, tiendas, familias. Era uno de los núcleos urbanos más importantes de la ruta entre el Atlántico y el Pacífico, un punto de paso que había existido en el istmo durante siglos. Pero estaba en el camino del canal. Los ingenieros del canal necesitaban atravesar la cordillera continental. El punto más bajo y más estrecho del istmo era exactamente ahí, en el territorio de Culebra.
Y cuando los planificadores estadounidenses trazaron la ruta del canal, la comunidad que vivía en ese suelo simplemente desapareció de los planos. Según la historiadora Marixa Lasso, en su libro publicado por Harvard University Press, el desplazamiento de las comunidades panameñas de la zona del canal fue una decisión deliberada, no una necesidad técnica. Los cartógrafos estadounidenses luego redibujaron los mapas representando la zona como si siempre hubiera estado vacía. Lo que quedó en ese suelo fue una de las hazañas de ingeniería más extraordinarias y más mortales de la historia moderna. El Corte Culebra, rebautizado como Corte Gaillard en honor al coronel David Gaillard, que supervisó su excavación y murió antes de ver terminada la obra, es el tramo más dramático de todo el canal. 9 millas de roca y tierra removida a mano, con dinamita y con máquinas de vapor entre 1904 y 1903. Los historiadores calculan que durante la construcción total del canal murieron más de 5.600 trabajadores. El corte fue el tramo más mortal. Hoy el agua pasa por ahí en silencio. Los barcos más grandes del mundo navegan sobre lo que alguna vez fue una comunidad, una cordillera y el sueño de una conexión entre océanos. Y debajo de esa agua está todo lo que alguna vez fue Culebra. Si llegaste hasta aquí, lo que viene a continuación es la razón por la que quise hacer este video, porque los próximos 4 lugares no son solo ruinas. Son el retrato de lo que queda cuando dos imperios distintos, separados por 4 siglos, deciden que Panamá ya no les sirve. Y uno de ellos esconde un secreto debajo de una colina que la mayoría de los panameños ni siquiera saben que existe. Pero antes de seguir, una cosa. Si este tipo de historia te atrapa, escribe un libro. Se llama Pueblos Fantasma, Historia y Leyendas de América Latina. 24 pueblos, 6 países, la historia real y la leyenda que la sobrevive. El link está en la descripción y en el comentario fijado. Seguimos. Número 4. Quarry Heights Búnker del Comando Sur Ancón. En el centro de Ciudad de Panamá hay una colina. Se llama el Cerro Ancón. Tiene 199 metros de altura y desde su cima se ve toda la ciudad, el canal y el Océano Pacífico. Durante casi un siglo, esa colina fue el corazón del poder militar estadounidense en el hemisferio occidental. El lugar se llamaba Quarry Heights. Fue sede del Comando Sur de los Estados Unidos desde 1920 hasta 1998. Desde ahí se coordinaron operaciones militares en toda América Latina durante décadas. Pasaron por sus oficinas los comandantes más importantes del ejército americano. Y debajo de todo eso, excavado directamente dentro de la roca de la colina, hay un túnel, un búnker subterráneo, operado por el Comando Sur durante décadas. El lugar donde, según un testimonio documentado publicado por el medio Upside Down World, el director de inteligencia del Comando Sur recibía visitas secretas de un joven oficial panameño llamado Manuel Noriega, durante su época como director de inteligencia militar bajo el general Omar Torrijos. Antes de que Noriega se convirtiera en dictador, antes de que Estados Unidos lo invadiera para arrestarlo, antes de que todo se complicara, Quarry Heights fue transferida a Panamá en 1998. El Comando Sur se mudó a Miami. Los oficiales empacaron sus cosas y se fueron. Y el búnker quedó sellado dentro de la colina, debajo de la selva, a pocos metros de donde los joggers de la mañana suben a ver el amanecer sin saber lo que tienen al lado. Hoy el Cerro Ancón es una reserva natural protegida. Los perezosos y los tamarinos viven entre los árboles que crecen sobre las antiguas residencias de los generales. Y en algún punto de esa colina, detrás de una entrada de concreto, sigue el túnel, sellado, sin que nadie haya decidido qué hacer con él. Número 3. Fort Sherman, Colón. En la Punta de Toro, en la entrada caribeña del Canal de Panamá, hay una base militar que el ejército de los Estados Unidos construyó en enero de 1912 para defender la entrada norte del canal. La llamaron Fort Sherman. Durante casi 90 años, Fort Sherman fue la base del Atlántico más importante de los Estados Unidos en toda América Latina. Tenía cuarteles para miles de soldados, un hospital, pistas de aterrizaje, polígonos de tiro y rangos de entrenamiento. En 1941, fue el primer lugar en el mundo en instalar un radar de alerta temprana operacional, el SCR-270, meses antes de que ese mismo tipo de radar detectara el ataque japonés a Pearl Harbor. Pero lo que hizo verdaderamente famosa a Fort Sherman fue lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. En 1951, el ejército estadounidense estableció en sus terrenos el centro de entrenamiento de guerra en la selva, el Jungle Warfare Training Center. Aproximadamente 9.000 soldados al año pasaban por ese centro, aprendiendo a sobrevivir, combatir y moverse en la selva tropical panameña. Pasaron por ahí soldados de decenas de países,
La selva que rodeaba la base se convirtió en un aula de guerra durante casi 5 décadas. Los últimos soldados graduaron en marzo de 1999 y se fueron. Desde entonces, los cuarteles se están cayendo. El hospital tiene las ventanas rotas y la maleza creciendo en los pasillos. Las pistas están marcadas con cruces amarillas que advierten a los pilotos que no aterricen. Los polígonos de entrenamiento están siendo devorados por la misma selva que los soldados aprendían a dominar. Más de 25 años después de que los americanos se fueron, ningún plan de desarrollo ha prosperado. La selva está ganando. Número 2. Fuerte San Lorenzo, Colón. En la desembocadura del río Chagres, en un acantilado sobre el Caribe, los españoles comenzaron a construir un fuerte en 1601. Lo llamaron San Lorenzo el Real del Chagres. Su propósito era simple y crucial: controlar el acceso al río Chagres, la única ruta fluvial que cruzaba el istmo de un océano al otro. Todo el oro y la plata que España extraía de sus colonias en América del Sur tenía que pasar por ese río para llegar a Portobelo y luego a España. Quien controlara la desembocadura del Chagres controlaba el flujo de riqueza de un continente. Lo que siguió fue casi 2 siglos de destrucción y reconstrucción. En 1671, el corsario galés Henry Morgan lo tomó con una fuerza de ataque. Destruyó el fuerte, cruzó el istmo por el río Chagres y desde ahí marchó a quemar Panamá Viejo. Los españoles lo reconstruyeron. En 1739, durante la Guerra de la Oreja de Jenkins, el almirante británico Edward Vernon lo atacó de nuevo y lo tomó. Los españoles lo reconstruyeron una vez más. Cada vez que caía, volvía a levantarse, un poco más fuerte, un poco más desesperado. España abandonó el fuerte definitivamente en 1821, cuando Panamá declaró su independencia. Luego sirvió como prisión. Luego como oficina de correos para el correo entre Gran Bretaña y América Latina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense lo usó como campo de artillería, disparando obuses contra sus propias paredes coloniales para practicar puntería. En 1280, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, junto con las fortificaciones de Portobelo. En 2012, la misma UNESCO lo puso en la lista de sitios en peligro por falta de mantenimiento, deterioro estructural y presión ambiental. Hoy sus cañones todavía apuntan al Caribe desde el acantilado. Las paredes de piedra coral resisten, pero sin mantenimiento activo, la selva avanza centímetro a centímetro, y nadie parece tener prisa por detenerla. Número 1. Panamá Viejo, Ciudad de Panamá. El 15 de agosto de 1519, un conquistador español llamado Pedro Arias Dávila fundó una ciudad en la costa del Pacífico del Istmo de Panamá. Era la primera ciudad europea en toda la costa del Pacífico de América. La llamaron Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Durante 152 años fue el centro del poder español en el continente. Por ella pasó el oro del Imperio Inca, la plata de las minas de Potosí, las especias del Oriente que llegaban en galeones desde las Filipinas. Todo lo que España extraía del Nuevo Mundo cruzaba por aquí antes de navegar hacia Europa. En su momento de mayor esplendor, en el siglo XV, tenía cerca de 10.000 habitantes, catedral, varios conventos, un hospital, un puente sobre el río y una red de comercios que la hacían una de las ciudades más prósperas del hemisferio occidental. Y entonces, en una sola noche, todo eso desapareció. El 28 de enero de 1671, el corsario galés Henry Morgan llegó con aproximadamente 1.200 hombres después de cruzar el istmo a pie desde el Caribe. Había tomado el fuerte San Lorenzo semanas antes. Había remontado el río Chagres. Había marchado 9 días por la selva. La batalla por la ciudad duró 3 horas, y después de eso llegó el fuego. Hasta el día de hoy los historiadores debaten quién prendió las llamas. Una versión dice que fue Morgan, para cubrir el saqueo. Otra versión, respaldada por investigadores modernos, dice que fue el propio gobernador español, el obispo y el alcalde, que ordenaron quemar la ciudad antes de huir, para que los piratas no se quedaran con nada. Sea quien fuera, el fuego duró días. La ciudad más poderosa del Pacífico americano quedó reducida a cenizas y piedra. Morgan partió con 175 mulas cargadas de tesoro. La estimación histórica habla de 400,000 pesos en plata, joyas y mercancías. Los sobrevivientes construyeron una nueva ciudad 8 kilómetros al suroeste, en una península más fácil de defender. Esa ciudad existe hoy como el Casco Viejo de Panamá, y las ruinas quedaron donde cayeron. Hoy, Panamá Viejo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1995. Hay un museo, senderos marcados, un mirador desde la torre de la catedral, pero lo que queda es apenas el esqueleto de piedra de lo que fue. La mayoría de los edificios eran de madera y desaparecieron con el fuego. Las iglesias y conventos de piedra siguen en pie,
erosionados por siglos de lluvia tropical y por el mar que los rodea. La primera ciudad europea del Pacífico americano, fundada en 1519, quemada en 1671. Y todavía ahí, a la orilla del mar, con el skyline moderno de Ciudad de Panamá de fondo, recordando que lo más permanente que construyeron los imperios fue su propia destrucción. 7 lugares, más de 500 años de historia entre todos ellos. Panamá es el lugar que conectó el planeta, el paso que cambió el comercio mundial, el istmo que todos querían controlar. Y sin embargo, está lleno de lugares que esos mismos poderes dejaron pudrir cuando ya no los necesitaron. Lo que eso dice sobre el poder, sobre los imperios y sobre lo que queda cuando se van, es algo que estos 7 lugares responden mejor que cualquier libro de historia. Si este video te pareció interesante, dale like y suscríbete para no perderte lo que viene. Cada semana exploramos lugares que el tiempo olvidó. Y todavía nos quedan muchos por descubrir. En el próximo video nos vamos a una isla que comparte historia con este istmo. Una isla con ruinas que cuentan una caída todavía más dramática que todo lo que viste hoy. Asegúrate de estar suscrito para no perdértelo.